Qué raro esto de estar conversando por este medio. Es muy ajeno a las conversaciones en el bar esto. Bueno, y yo rescatando algunas cosas que escuché que me parecen muy interesantes. Eh, Hay un tema, primero, que hablando hemos tenido muchas conversaciones con muchos amigos y peleas también y cosas en las que no nos ponemos de acuerdo. Eh, Siempre lo que yo percibo es que cuando uno es demasiado optimista en torno a todos los temas del futuro, de la economía y demás, es como que parece más de derecha. Y cuando uno es lo suficientemente pesimista, es como que se ubica en un lugar más de izquierda, digamos así como para caracterizarlo. Y yo no me termino de convencer ni de una cosa ni de la otra. Eso es un tema que hacia el futuro creo que va a tener también muchas intervenciones, la idea de la izquierda y la derecha incluso, ¿no? Para poner un poco con un sentido incluso de provocación. Eh, yo por mi formación también siempre relativicé esas cuestiones. ¿Se acuerdan cuando Cristina también las relativizó en una de sus últimas intervenciones así en profundidad? También tuvo algunas respuestas incluso iracundas. Pero bueno, me gustaría que eso en el futuro, creo que eso va a ser un tema, y es el tema que está en este momento causando tanto malestar, me parece, que son las cuestiones sobre las que estamos interviniendo, incluso en estas intervenciones. También está esa nueva, esa reformulación del campo político y del campo ideológico, por lo tanto, también. Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa esto, yo como lo tomaría incluso hasta como una certeza anticipada, no sé, me gusta la geopolítica y demás, ahora parece como que empieza a estar de nuevo de moda, ¿no? Hablar de geopolítica. Otro tema que también está muy ligado a la derecha. Y yo tengo la certeza anticipada de que los pronósticos más oscuros de estos que están formulándose muy a menudo, escucho a muchos compañeros en ese sentido, creo que no se van a cumplir. Creo que el mundo va a saltar como un resorte, el mundo capitalista, digo, y va a haber un nuevo optimismo insólito e inesperado también, como son todas estas cosas. Inesperada fue la pandemia. Veníamos en un siglo que venía tranquilo, digamos, con un par de crisis económicas y surfeándolas. En estos primeros 20 años, el siglo pasado ya tenía unas cuantas noticias muy desagradables y todavía nosotros no las teníamos. Y ahora de pronto aparecieron las noticias. Se puso lindo el siglo. Y todavía tiene mucho más, seguramente, para nosotros, y entre esas cosas las paradojas van a surgir. El mundo, esto es mi certeza anticipada nuevamente, no es fruto de estudios de geopolítica ni nada, pero creo que va a haber un nuevo optimismo, eso es lo que va a pasar, la gente se va a dedicar, se va a abocar al goce como nunca, y al cumplimiento de algunos deseos y demás, y eso va a pasar, digamos, y entonces lo peor que nos podía pasar a nosotros es quedar perplejos ante eso, ante esa contrariedad que plantea la necesidad o sea, de evacuar los deseos, de cumplimiento de los deseos, cosa que los peronistas, como en mi caso, deberíamos tener por delante de toda la accionar política, que sería nuestro principal patrimonio, sería eso, el poder propiciar el cumplimiento de los deseos. Entonces el optimismo nunca es una buena, digamos, es el lugar de una buena reflexión para nosotros. Siempre el optimismo es mucho mejor. El optimismo, bueno, puede ser que no se cumpla y uno quede como un bobo, o puede ser todo lo contrario, uno incluso se quede corto con el optimismo, que sería lo mejor. Por eso a mí me parece, si yo tengo que dar alguna opinión, me parece que el gobierno, así como entró en la ¿cómo se llama? En la pandemia con la idea
¿cómo se llama esto de meterse para adentro? ¿Cómo se, la cuarentena, ahí está, no me salía la palabra cuarentena. Mirad, en la negación optimista que tengo, así como entramos rápidamente en la cuarentena, con optimismo incluso, de decir, bueno, vamos a encerrarnos y vamos a pagar los costos políticos, vamos a gastar tiempo en vez de sangre, como con las máximas peronistas por delante, tuvimos esa opción. Y así tenemos que ser los primeros también en salir optimistamente de esto. O sea, ser los primeros en olvidar este mal trago y salir con las reglas del nuevo, o sea, con todo el reordenamiento que seguramente va a implicar esto, y no poner por delante esquemas que por ahí vienen muy trazados por ciertos cumplimientos de la ideología, ¿no? De orden ideológico. Entonces se necesita tener ciertos distanciamientos del simple goce y del simple disfrute, que significa volver a los lugares de consumo, volver a la lógica pedestre de la felicidad, ¿no? Eso me parece que es una primera instancia. Si no estamos demasiado severos, me parece, ¿no? Como demasiado concentrados en las acechanzas de una nueva, o sea, nos ponemos un poco paranoicos. Eso les pasa mucho, por ejemplo, a los pensadores europeos de antiglobalización, ¿no? Tipo de Benoit, Fusaro, Dugin mismo, en donde caen en propuestas paranoicas. Claro, ellos desde una derecha, incluso una derecha marxista, también muy paradojal, ¿no? El caso de Fusaro puntualmente. Y entonces, claro, son todos lugares trazados por una especie de preconcepto fruto de análisis muy determinado por la ideología y poco determinado por el deseo humano. Y el deseo humano siempre es de felicidad. Y el peronismo entiende mucho mejor eso, o sea, creo que debería entenderlo. Creo que nuestro gobierno lo está entendiendo en ese sentido. Entonces, el olvido rápido de la pandemia creo que sería algo muy positivo. El olvido rápido, digo, ¿no? Políticamente hablando. Hablar del bichito que nos acecha y de la cosa del enemigo invisible, que a mí me parece que ya está viejo, me parece que ya no llega de ninguna manera. La respuesta esta de los sectores más jóvenes que empiezan a salir, porque ya no es solo, no hay que equivocarse, no es solo que salen los antiperonistas que lo hicieron, que motorizan estas cosas, que van a motorizar más todavía. También son los pibes. La gente, los chicos que quieren gozar, que tienen, digamos, una mayor pulsión para gozar del momento, y ya se resisten de una manera incluso que aparece irracional. Y sí es irracional ir a buscar el bicho que está afuera. Qué sé yo, son todas amenazas, acechanzas que ya no están cumpliendo digamos, semántica, no tienen eficacia simbólica, como se diría. O sea, ya no son eficaces, esos discursos no son eficaces. Últimamente, las últimas presentaciones sonaba aburrido y poco convincente. La última presentación sobre el destino de la cuarentena. Y eso hay que estar alerta con eso. O sea, en ese sentido es cierto, la cuarentena está, o sea, el bicho está afuera, estamos en el horno, estamos muy mal, hay muchos muertos, eso lo entiendo todo, pero también está la paradoja que está lo otro. Está esperando un mundo de felicidad, de goce, de deseos, de cumplimiento de deseos, y a eso hay que atenderlo. Creo que viene por ahí. El enemigo que se lanza, que parece, viste, que tienen como, aprovechan todo lo que pueden, digamos, se arrojan como japoneses en Okinawa sobre cualquier cosa durante 15 segundos, si dura 15 minutos, la ofensa les sirve, ¿no? O sea, son totalmente irracionales. Pero ellos están trabajando con una verdad
que tiene que ver con estas cosas. Y saben que si eso se habilita, que si nosotros ocupamos, porque esa es la otra cosa, en una guerra, como es la guerra contra este enemigo que tenemos, que no es solo el bichito, sino son nuestros enemigos políticos. La capacidad de apropiación, de ocupar campo enemigo, no de quedarse en la trinchera. Entonces, la capacidad de salir y ocupar el campo enemigo es lo que ellos temen, porque nosotros tenemos todos los recursos para hacerlo, los recursos simbólicos que ellos no tienen, no pueden articular un discurso convincente. El discurso convincente es patrimonio nuestro. Si nosotros giramos un poco nuestro discurso e invadimos ese lugar simbólico que ellos creen que tienen, en cierto modo, garantizado, si nosotros lo podemos invadir, porque nuestro discurso articulado les puede llegar coherentemente a penetrar ahí. Entonces ellos se ven perdidos. Ellos tienen la misma certeza anticipada que podríamos tener nosotros, la tienen ellos. Y la certeza de ellos es muy oscura, porque saben que nosotros podríamos cumplir con esa parte que ellos creen que nosotros no estamos dispuestos a ocupar, porque tenemos el espíritu sacrificial y esto muy entre comillas, qué fulero hacer así, pero de la izquierda, ¿no? La idea del sacrificio, de la restricción del goce, de que, bueno, vamos a padecer y vamos el sacrificio revolucionario, toda esa saga de fantasmas que ellos aprovechan. Ellos sabemos que tienen dos vías fantasmales para administrar la grieta. Por un lado, el fantasma del goce excesivo, del gordo, del atorrante, del que no le gusta, el choriplanero, y por otro, el restrictivo, que es el que está operando ahora. La restricción del goce, el comunista, el guerrillero, ¿no? Son las palabras que se usan, ¿no? O sea, te vamos a prohibir esto, lo otro. Entonces, el Estado comunista o el Estado derrochador y demás del peronismo obsceno, obscenamente gozante. Entonces, usemos los dos. O sea, somos peronistas, no vamos a quedarnos con el discurso comunista solamente. Usemos el discurso, el otro, el discurso de los excesos de goce, el que vamos así. O sea, me pareció bárbaro la última intervención de Alberto, me pareció genial. Eso de habilitar las industrias, de tener, empezar, o sea, empiezan a haber buenos resultados económicos en todo el mundo. Fíjense, ojo con eso. La economía, de pronto, los pronósticos menos optimistas son muchos más optimistas ahora. En esta última semana empieza a pasar eso. Analícenlo un poco. Nos vamos a quedar nosotros con un discurso restrictivo, muy sacrificial, al pedo. No es así, no es así. Y eso es un costo político después. Por ahora tenemos un costo a favor, pero empezamos a gastar los últimos ahorros de pandemia que teníamos. Empezamos a gastar los últimos. Ya después empezamos en un déficit. Si seguimos con la idea del sacrificio. Es decir, esos son, y porque son fantasmas, me parece que hay fantasmas ideológicos detrás. No queda bien ser optimista, y bueno, yo soy optimista. Me parece que las cosas van a andar bárbaro. Para nosotros mejor que nadie, nos espera Cristalina, encima con ese nombre. Todo va a estar bien con Cristalina. Seguramente está el Papa atrás. Es un lindo mundo el que nos espera, fuera ya del encierro. Y ya terminamos una buena etapa con Guzmán, que es un genio, es un pibe de una roca, Guzmán. Es un tipo que no se mueve de ahí, que tiene una capacidad impresionante. Bueno, y ahora se la verá con Cristalina, hacen una hermosa pareja. Ese amor que reclamaba Macri por la otra canalla, de pronto nosotros lo vamos a tener en la realidad, consumado, con Cristalina. Y si se miran bárbaros, están en serio. Y bueno, eso. Entonces vamos en ese sentido. Lo de la pandemia, qué sé yo, y sí, es una tragedia, vamos a sobrellevarla, pero la intención, la libido, si se quiere, tiene que estar afuera de eso. No tenemos que apostar el libido ahí adentro de la cuarentena. Para mí es eso, ¿no? Me parece que tenemos todas las de ganar y el enemigo lo sabe. Y tiene un terror, pánico, de que los planetas se puedan alinear, que creo que es la certeza anticipada de la que hablo, es esa,
de que los planetas se pueden alinear para nosotros. Nada más.